Y para ello vamos empezando leyendo en el libro de Efesios, el capítulo 4, desde el versículo 1 al 16. Efesios 4, del 1 al 16. Le he puesto aquí en el PPT para que juntos podamos leer. De repente algunos tienen dificultades con sus Biblias. Pero leamos, hermano, y entendamos lo que la palabra del Señor dice. Efesios 4, del 1 al 16. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, versículo 9, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este libro de Efesios, mis amados hermanos, podemos ver que Pablo, si podemos seguir leyendo todo el libro de Efesios, nos vamos a dar cuenta que Pablo nos da un tratado doctrinal de la iglesia en forma general, de quiénes somos, cómo llegamos a ser como somos, cómo debemos conducirnos a la luz de la palabra de Dios y al destino final eterna con el Señor Jesucristo. En resumidas palabras, podría decir de que la iglesia y nosotros, que somos parte de esa iglesia, somos hechura suya. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La iglesia, hermanos, es idea de Dios, es concepto diseñado por Dios, ¿no? Y nada tuvimos que ver nosotros en la participación de esa idea de constituir la iglesia. Solo Dios pensó en hacer la iglesia, solo Él lo hizo.
Pero en realidad, ¿qué distingue a una iglesia bíblica? ¿Qué principios nos sirven como guía para una práctica o filosofía de ministerio eclesiástica? De seguro, hermanos, que la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú, nuestra iglesia, y del mundo, lo ha hecho y lo sigue haciendo. Pero, ¿qué nos diferencia del resto de iglesia? Creo que podemos encontrar, hermano, que la que nos diferencia es que la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera está muy comprometida con la palabra de Dios y lo que Él ha revelado, la naturaleza y conducta de la iglesia. Así que en esta mañana vamos a abordar sobre las características o distinciones que debe tener una iglesia bíblica. Como primer punto, tenemos que la iglesia tiene un compromiso con la autoridad absoluta de la escritura. Y lo que aquí está comentando o diciendo, hermano, es que la iglesia tiene a la Biblia como fuente revelada por Dios. Es única autoridad de la iglesia. No hay otra autoridad en que la iglesia pueda basarse. No es el pastor, no es un ministerio de la iglesia, sino es la Biblia nuestra autoridad y que dependemos de ella. Mire lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Eso qué indica? Que toda la escritura, mis amados hermanos, viene del aliento de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Te encargo, le dijo, te encargo, predica la palabra. Ese es el ministerio. También Pablo le instruyó en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Le dijo, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Eso indica que trace bien la palabra de verdad. Así, hermanos, nosotros también, como iglesia, debemos tener ese compromiso de estudiarla, de escudriñarla y trazar bien la palabra de Dios. La prioridad del ministerio de la iglesia es y debe ser la predicación y enseñanza de la palabra de Dios a todo nivel, que es el medio que Dios utiliza para traer las almas a salvación. Y es el único medio también, hermanos, que utiliza Dios para santificar a los redimidos. Nadie viene a Dios sin haber escuchado la palabra. Nadie es santificado sin la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, el versículo 4. Los apóstoles tenían bien en claro en decir, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, hermanos, tenían bien claro la tarea encomendada por Jesucristo. Y su prioridad era, dice, el de la oración y la palabra. La palabra de Dios, hermanos, debe ser el centro de todo lo que la iglesia hace, de todo lo que el cristiano hace, lo hacemos. Entonces, la prioridad de la predicación y la enseñanza es primordial en el ministerio de una iglesia
bíblica. Y eso es lo que tratamos de hacer. Leyendo en alguno de sus libros, hermanos, de este hombre evangelista, John MacArthur, decía que cuando enseñamos la escritura, establecemos la autoridad de Dios sobre los hombres. Y cuando enseñamos la escritura, honramos el señorío de Cristo sobre su iglesia. O sea, damos a la gente la perspectiva de Dios y su voluntad sobre cada aspecto de la vida. Tu prioridad es la palabra. Estás predicando. Estás escudriñando la palabra de Dios. También hemos podido saber que hay personas que buscan la voluntad de Dios para su vida. No vayas a buscarlo en otro lugar. Solo acude a la palabra de Dios. Como segundo punto o característica, hermano, vemos que la iglesia que se distingue es que tiene la prioridad de la adoración. ¿Y qué hacemos cuando adoramos? ¿Qué hacemos? Que nuestra adoración debe estar basado siempre en la palabra de Dios. Nuestro concepto de Dios determina nuestra adoración, si es superficial, si es liviano, si es light, pero nuestra adoración está basado siempre en la palabra de Dios. No está basado en mis emociones, en lo que una persona X nos pueda decir. No, la adoración siempre debe estar basado en la palabra de verdad, en lo que dice la palabra de Dios. Debe estar basado en los atributos de Dios, en su naturaleza, en su obra y su voluntad. Por eso que cuando cantamos, hermanos, temprano los coros e himnos que hemos cantado en esta mañana, ¿qué vemos? Que las letras están basadas en la palabra de Dios, tomados en las escrituras. Pero muchas veces eso no sucede en otras iglesias, ¿no? Que podemos ver, como ejemplo. Utilizan estribillos repetitivos. Una, dos, tres, cuatro veces, cinco veces. Lo repiten. Y allí vemos que no hay enseñanza bíblica en lo que se canta. Cuanto más y mejor conozcamos al Señor a través de su palabra, más profunda será nuestra expresión de adoración y alabanza a Él. La alabanza genuina y real fluye desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro entendimiento de la gloria de Dios y su verdad revelada en su palabra. Eso es lo que mueve a adorar a Dios. En Juan capítulo 4, versículo 23, podemos ver allí que dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Es imposible, hermanos, adorar a Dios sin conocimiento de Él. Eso indica que debemos estar familiarizados con las Escrituras. Sin un concepto sublime o alto de quién es Dios, no podemos adorar a Dios verdaderamente. La adoración no es algo mecánico, sino que la adoración es una respuesta del conocimiento de Dios. Y la adoración más impactante en nuestra vida es la que elevamos a Dios muchas veces
en silencio, cuando estamos a solas con Él, cuando estamos leyendo su palabra, pero cuando estamos escuchando el mensaje, tal vez en la privacidad de nuestro cuarto. ¿Cómo estás adorando? ¿Le rindes honor? ¿Le exaltas por lo que ha hecho y hace por ti? ¿De dónde está fluyendo tu adoración? Así que, ¿qué distingue a una iglesia bíblica? Es que la iglesia tiene que tener la prioridad de la adoración. Como tercer punto, también una de las características es que es una iglesia que tiene bien claro en cuanto a su doctrina. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, procura, Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y eso qué significa, amados hermanos? Que debe ser claro en doctrina. Y la Biblia nos manda que seamos así, que seamos claros. La Biblia también nos enseña, hermanos, de que tenemos principios, tenemos doctrinas que los creyentes debemos entender para desarrollar las convicciones que le guíen a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La predicación no es contar anécdotas, como muchas veces hemos escuchado, ¿no? En la televisión o en la radio hemos visto, ¿no? No es contar sus opiniones personales, sino es expresar lo que la Biblia dice. Y los primeros cristianos entendieron bien esto. Veamos lo que dice en Hechos 2:42. Dice que en cuanto a los apóstoles y los primeros cristianos, dice, y perseveraban en la doctrina, ahí está, doctrina, la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, indicando que compartían, hermanos, la misma doctrina que habían recibido de quién, del Señor Jesucristo. No es suficiente decir soy cristiano o que ama al Señor o que creo en Jesús. Uno debe saber bien en claro esas doctrinas, esas enseñanzas de Jesucristo. Y tenemos, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera tiene su doctrina basado en la doctrina del Evangelio, en la doctrina del Espíritu Santo, en la doctrina de la Iglesia, la doctrina del Evangelio, en la doctrina de la segunda venida de Cristo. La Iglesia debe conocer esas doctrinas. El creyente debe saber esas doctrinas. La doctrina de la salvación, por ejemplo. En la doctrina de la salvación podemos ver, ¿y qué necesito saber de esa doctrina de la salvación? ¿Por qué necesito la salvación? ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué es lo que logró Jesús en la cruz? Son preguntas, hermanos, que tienen respuestas, pero no respuestas humanas, sino tienen respuestas doctrinales. Y el creyente, hermano, debe saber y conocer de esas doctrinas y estar convencidos de la redención y sus implicancias que tiene para su iglesia, para nuestra vida. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispado sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Apto para enseñar. ¿Qué iba a enseñar? Arte culinario, matemáticas, contar sus anécdotas, sus filosofías. Lo único que va a enseñar, mi amado hermano, es la palabra de Dios. Nada más. Otra vez Pablo le dice, esta vez a Tito, en el capítulo 1, versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ojo, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Y qué podemos ver en nuestra vida diaria, hermanos? En muchas ocasiones he visto, por ejemplo, en la televisión y he escuchado a hombres que hablan barbaridades y media. Y aquí se tiene que decir, hermanos, a la iglesia, porque es necesario que la iglesia conozca de estas personas, de estos falsos predicadores, falsos profetas. Y le voy a poner un ejemplo de Kashi Luna y sus secuaces y sus seguidores, que tienen su doctrina, hermanos, pero la doctrina de la prosperidad. ¿Ha podido escuchar eso? Creo que sí. ¿Ha escuchado de él? Sí. Y que viven solo, hermanos, para sacar dinero de la gente, tristemente. Ellos tienen la doctrina de la prosperidad, que dice que cuando más dinero aportas a la iglesia, a Dios, Él te va a prosperar. Tu negocio va a crecer. El Señor te va a sanar. Condicionando, hermano, los beneficios y las bendiciones de Dios. Esas son sus enseñanzas. Pero Pablo, hermano, sigue diciendo en Tito 1, 8 y 9, dice que el obispo debe ser hospedador, el obispo, el cristiano, el pastor, el hermano, debe ser amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículo 9, retenedor de qué? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y más adelante dice el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla, dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Tienes claro, hermano, tu doctrina? ¿Escudriñas la palabra de Dios? ¿Estás reteniendo la palabra de Dios? Como cuarto punto, como cuarta característica de una iglesia que se distingue, es que debe tener discernimiento espiritual. ¿Y qué significa el discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual, hermano, es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso, perdón, entre lo verdadero y lo falso. Y la iglesia evangélica el día de hoy no entiende, hermano, sobre la autoridad de la palabra de Dios. No tiene claridad muchas veces de la doctrina y tampoco del discernimiento espiritual. Ejemplos que podemos ver, sí, sí hay. ¿Han escuchado en algunas iglesias que por todo dicen amén? ¿No? Dicen falsedades, dicen amén. Dicen la verdad, también dicen amén. Total, ¿en qué quedamos? Pero Pablo, hermano, le dice a los tesalonicenses que deben examinar las profecías. Leamos ahí, capítulo 5, versículo 20.
de Primera Tesalonicenses. ¿Qué dice? Versículo 21, perdón, 20, 21 dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahí está, examinar, escudriñar. ¿Qué es lo que estoy escuchando? El cristiano, hermanos, debe escuchar con cuidado y todo a la luz de la palabra de Dios. El cristiano debe saber, hermano, discernir, preguntarse, ¿es eso lo que dice la palabra o no? Eso es discernir. No todo, hermano, lo que se proclama o se dice en el nombre de Dios es algo que Dios lo dice. Por eso debemos tener el discernimiento espiritual. Veamos un ejemplo bíblico, hermanos, para que sepan ustedes. En Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, voy a leer versículos 10 y 11. Ahí está en la filmina. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, está hablando de Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron, ¿dónde? En la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, está hablando de los que estaban presentes en la sinagoga, eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué dice a continuación? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí está, hermanos, un ejemplo. La palabra de Dios también nos alerta en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los retimenos del mundo y no según Cristo. Efesios 4:14 también lo dice, que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Lo que vemos, escuchamos a personas o programas en la televisión. Y ustedes también han escuchado, hermanos. Y uno después de haber estado afinado, haber leído la palabra de Dios, ¿no? Y estar el oído afinado, escucha a este predicador y dice, ¿dónde se encuentra eso? ¿Es un invento o se lo sacó de la manga? Pero no está en la escritura. Pero la gente no entiende y a todo le dice muchas veces, amén. Tengamos cuidado de eso, hermanos. La meta de Dios es que todos lleguemos, es que la iglesia llegue a ser una iglesia madura espiritualmente, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. El propósito de la enseñanza apostólica es producir, es una iglesia madura, con discernimiento que sepa distinguir entre lo falso y verdadero. Y como resultado, andemos en la verdad. Y sea lo que Dios quiere que seamos. ¿Estamos examinando todo a la luz de la palabra de Dios? ¿Por qué te estás dejando llevar? ¿Es la palabra de Dios tu dirección? ¿Estás madurando, escudriñando en el conocimiento de Dios? Así que una iglesia que se distingue es una iglesia con discernimiento espiritual. Como punto número 5, también es una iglesia con santidad personal en la vida de los creyentes. Y es obvio que solamente conozcamos y no obedezcamos a la palabra de Dios,
Y en ello tenemos el ejemplo sobre los fariseos, ¿no? En el capítulo 23, donde el mismo Jesús acusa a estos hombres, a estos escribas y fariseos, los cuales decían, pero no hacían, no practicaban la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, el Señor desea de nosotros que practiquemos la palabra de Dios, que seamos santos, como lo dijo Primera de Pedro 1, 14 al 15. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto también se habla en el Antiguo Testamento, ¿no? Si podemos retroceder en Levíticos capítulo 11 al 44, cómo se identifica Jehová con su pueblo. Le dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Eso, hermanos, es lo que desea Dios de nosotros. Eso es lo que desea Dios de su iglesia. La santidad personal de cada creyente va acompañado con la madurez. Pablo también menciona en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús también lo refirió en Juan capítulo 17, versículo 17, hablándole a los apóstoles. Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Somos santificados por la palabra de Dios. Y espero, hermanos, que como resultado de este mensaje que se expone en esta mañana y de todos los mensajes que se han venido exponiendo durante estos meses, salgamos, hermanos, con un conocimiento más profundo y motivados a ser más y más santos. Ahora, si no respondemos a este proceso positivo, que es la santificación por medio de la palabra de Dios, el Señor, de hecho, usará la disciplina. Hebreos 12, 5, 10 dice, el Señor dice, que Él nos disciplina por nuestro bien, para que participemos de su santidad. ¿Te estás santificando en la palabra de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está la iglesia en cuanto a su santificación delante de Dios? Como sexto punto, otra característica es sobre la pluralidad de sus líderes piadosos. Si bien es cierto, los líderes establecen las pautas, los ejemplos de lo que una iglesia debe ser. Cada vez que la palabra anciano se usaba o se usa en referencia a un pastor, a un obispo, a un presbítero, siempre se utiliza en términos plurales. No había mandamases, no había caciques, no había dictadores. En el Nuevo Testamento los ancianos eran hombres elegidos y escogidos por Dios para servir y se distinguían por tener piedad personal. Miren lo que dice en 1 Timoteo 3, del 1 al 5. Palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, sea sobrio,
sea prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no avaro de ganancias deshonestas, que ministra bien su casa, tener buena reputación, etcétera, las cuales son requisitos de los obispos. ¿Cómo está tu vida delante de tu hermano, tu vecino? ¿Eres prudente? ¿Eres sobrio? ¿Tienes buena reputación? Son preguntas, hermanos, que debemos reflexionar y respondernos nosotros mismos. Y como último punto, una iglesia que se distingue, es una iglesia que tiene comunión cristiana. Referido, hermanos, al ministerio mutuo entre creyentes. Primera de Pedro 4, del 10 al 11, dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada creyente, hermanos, ha recibido un don especial. Úselo sirviendo al Señor, orando unos por otros, hablar conforme a la palabra de Dios, exhortándonos unos a otros con amor, por supuesto, y perdonándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Esa es la comunión cristiana que debe existir dentro de nuestra iglesia. Y concluye, hermanos, diciendo, ¿cómo está tu comunión con los hermanos? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás usando tus dones para el Señor? Que Dios nos ayude, hermanos, de tener presente en cuanto a la importancia de trazar bien la palabra de Dios. Recuerda que nuestra autoridad está basado solo en la palabra de Dios, en el aliento de Dios. Que el Señor nos dé ese discernimiento espiritual del saber cuál es lo falso, cuál es lo verdadero. Pero para ello tenemos que estar conectados a la palabra de Dios. Que el Señor, hermanos, nos dé la habilidad de servir y desarrollar también nuestros dones espirituales. Que nos comprometamos en su obra. La iglesia nos necesita obreros. Necesita, hermanos, tus dones para servir al Señor. Que el Señor, hermanos, nos ayude a siempre anhelar la santidad a través de su palabra, como Él nos demanda. Y por último, que debemos adorarle y alabarle al Señor a través del conocimiento de su palabra. Damos gracias a Dios y oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos, por instruirnos, por exhortarnos, porque en ella encontramos, Señor, nuestra autoridad, porque en ella encontramos la dirección que nosotros necesitamos. Con ella encontramos el respaldo de nuestra vida diaria, cotidiana, como cristiano y como iglesia también, Señor. Enséñanos a adorarte, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad, en conocimiento, de saber qué es lo que estamos cantando, qué es lo que estamos expresando a través de las alabanzas. Enséñanos, Señor, a poner nuestros dones al servicio de Dios, al servicio de nuestros hermanos, al servicio de las almas
personas que aún no conocen a Cristo. Enséñanos a escudriñar tu palabra cada día, Señor, ya que en ella encontraremos la verdad y podremos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Amado Dios, amado Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.